Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 41 al 51. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta, según la costumbre. Pasados aquellos días, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él les respondió: «¿Por qué me andan buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. El evangelio que hemos leído es de San Lucas, que nos ha presentado a José y a María primero como dos personas comprometidas para casarse, después como dos esposos que van hasta Belén a empadronarse viajando para cumplir con un deber cívico, y luego se nos cuenta el nacimiento del niño Jesús. Enseguida se nos dice que circuncidaron al niño exactamente en el tiempo prescrito, y más adelante se nos relata que, habiendo cumplido el tiempo de la purificación, se hicieron presentes en el templo. Y hoy, una vez más, vemos a este matrimonio de José y de María, que son retratados como dos personas que tenían la costumbre de ir a Jerusalén para las festividades de la Pascua cada año. Era obligatorio para los varones ir a la Pascua, a Pentecostés y a la fiesta de las tiendas. No así para las mujeres. Pero aquí se nos dice, viajaban como matrimonio, y como matrimonio aquí se hacen presentes, llegan a Jerusalén a celebrar la fiesta más importante de los judíos. Los judíos tenían la fiesta nacional, que era la Pascua, celebrando la liberación de los hebreos que habían sido esclavos en Egipto. Y es la fiesta también que recuerda su nacimiento como una nación. Ahora que el niño ha cumplido 12 años, seguramente ha venido con José y María todos los años. Fueron entonces los tres al templo y estuvieron las celebraciones conforme a la costumbre de todos. La fiesta tenía una duración de 8 días y una vez concluidos todos, retornaron con destino a Nazaret. Pero sucedió una cosa imprevista. El niño Jesús se quedó en Jerusalén y sus padres no se dieron cuenta. ¿A qué se puede deber esto? Se nos ha indicado una edad exacta del niño Jesús. Tenía 12 años. A lo largo de toda su infancia, esta sería la 12ª ocasión en que él iba a Jerusalén para las fiestas de la Pascua. De toda su infancia serían 12, esta es la 12ª,
Y como iban cada año, seguramente tenía ya 12 veces que había ido a Jerusalén con sus padres en diferentes momentos de su vida, y es la 12ª peregrinación. El niño podía elegir a partir de esa edad si quería irse en el viaje de ida o de vuelta con sus padres en la caravana de los hombres con José, o en la caravana en la que se integraban las mujeres. Normalmente con las mujeres viajaban los niños más pequeños, pero era una decisión que correspondía a la libertad de Jesús. Si decidía por primera vez irse con los varones, era su libertad. Si él quería ir por última vez con las mujeres, era su decisión. Pero José y María no supieron qué eligió, y por eso ellos van pensando, conociendo a Jesús, que ya sabía que día había que regresar y vendría o con José o vendría con María. Pero al concluir la primera jornada de viaje de retorno, se reunían todos los familiares en sus lugares acordados para alimentarse. Sucede que buscaron a Jesús y con sorpresa descubrieron que no estaba en la caravana y se vieron obligados a retornar hasta Jerusalén para buscarlo. Al tercer día, finalmente localizaron a Jesús y lo encontraron en el templo. ¿Pero en qué parte del templo? En uno de los atrios donde los doctores expertos de la ley enseñaban el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y el niño estaba sentado en medio de los doctores y estaba practicando la manera de enseñar y de aprender de los judíos. ¿Cómo se hacía? Primero había que escuchar, después había que preguntar, y es la manera en que Jesús estaba participando en medio de los adultos. Por eso todos los que escuchaban a Jesús se quedaban sorprendidos y admirados por la inteligencia de este niño de 12 años y de las respuestas con que daba solución a las preguntas. Cuando sus padres lo vieron, se quedaron mudos, atónitos. Finalmente su madre se le acercó y le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros?» ¿Cómo? Se ha portado así con un aparente descuido de no regresarse con ellos. Y María continúa diciéndole: «Tu padre y yo hemos estado buscándote llenos de angustia». María está diciendo que José es su padre nutricio, es su padre custodio, y lo vamos a escuchar ahora en labios de Jesús. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? ¿Por qué me andaban buscando? Responde con preguntas. ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi Padre? Si Jesús había hablado de esto con María y con José, no resulta en ninguna otra parte del Evangelio de San Lucas ni en los demás evangelios. Pero Jesús le está diciendo que no era necesario que lo buscaran, porque él debe dedicarse por necesidad a las cosas de su Padre, y con esto Jesús está revelando que José no es su padre natural, su padre normal. Es un padre legal, es un padre que le ha dado el nombre delante de los demás, pero el Padre de Jesús es aquel que habita en el templo, aquel de quien enseñan los rabinos, los doctores de la ley. José y María no entendieron la respuesta que les dio, porque no eran capaces de penetrar lo que Jesús decía. Esto nos hace entender que no habían hablado nunca de esto que Jesús les dijo. Pero Jesús se ha revelado por primera vez como Hijo de Dios, o ha revelado que Dios es su Padre, aquel que habita en el templo, aquel cuya palabra está queriendo entender y que ha explicado con lo que ha respondido a los doctores de la ley. Después de todo esto, Jesús retornó nuevamente hacia Nazaret junto con José y con María, y se comportó como un niño normal,
sujeto, obediente, sumiso a la autoridad de sus padres. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo.